Regreso aquí en Giros Yucatán y como cada lunes lo hemos bautizado, aparte de ser lunes regional, es lunes de mitos y leyendas con Luis Domenzay. ¡Bravo! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente este lunes para compartir un poco de la cultura maya a través de este canal de televisión. Oye, nosotros como siempre gustosos de tenerte aquí en el set, de verte sano, de verte bien, y pues ahí en casita yo creo que también les encanta tu sección porque siempre nos mandan mensajes que cuándo va a estar Luis Domenzay, que por qué, que esto, que lo otro. Entonces ya lo tenemos por aquí. ¿Hay su club de fans? Hay su club de fans de Luis Domenzay, que hoy nos trae una leyenda bastante interesante. Muy bonita, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, la leyenda de las luciérnagas o el cocay, que le llamaban los mayas, el cocay. Fíjate que yo tenía una tía que pues ya en paz descanse, ¿verdad? Pero sus hijos todavía tienen como un predio por ahí, justamente en Chichi Suárez, donde íbamos y como que era como un montecito. Y en la noche ellos apagaban las luces y veías las luciérnagas literal como foquitos prendidos. De repente nos dábamos como a la tarea, obviamente no las dejábamos ahí, pero las capturábamos un ratito, las teníamos en un frasquito y después las volvíamos a liberar y se veía increíble. Sí, es precioso, y en estas temporadas de julio a agosto es donde se presentan, y si tienen oportunidad de visitar algún lugar, de acampar, hacer un paseo nocturno, van a poder asombrarse con la cantidad que aún hay de luciérnagas, porque déjenme comentarles que están en peligro de extinción en algunas partes. Sí, por la destrucción de su hábitat, por el crecimiento de la ciudad, por muchas cosas, ¿no? Pobrecitas. Ellas no son como las mariposas que van de un lugar a otro, sino que se establecen en un monte, por así decir. Si ese monte se destruye, ellas desaparecen. No se van a otro lado, ahí se quedan. Y pues van muriendo poco a poco. Ay, pobrecitas, y tan hermosas que son. Sí, están padrísimas. Si quieren les platico un poco sobre las luciérnagas. Adelante. Antes de iniciar con la leyenda. Bueno, pues las luciérnagas, déjenme comentarles que hay más de 2.300 especies de luciérnagas en el mundo. O sea, tremenda la cantidad de especies de luciérnagas. Y tendrías que viajar a Italia o Estados Unidos o a México para poder ver este espectáculo. O sea, que somos afortunados de poder observarlas. Y además, pues en Tlaxcala es donde está el mayor lugar donde se juntan las luciérnagas a nivel mundial. Así que más afortunados allá en Tlaxcala, pero aquí en Yucatán podemos verlas en los montes, en las noches, en las nochecitas. Hasta en el patio de tu casa hay luciérnagas. Sí, todavía hay montecito por allá, sí, todavía se ven. Pero si estás en un fraccionamiento, en una colonia que ya no hay monte, pues difícilmente las ves o ves muy poquitas. Es lo que va pasando, que se destruye su hábitat y van desapareciendo las pobres luciérnagas. Pero por eso la invitación, que si tienen oportunidad de acampar o de hacer un paseo nocturno en esta temporada justamente, pues van a poder observarlas y está padrísimo. Me ha tocado verlas en los montes de Jomún en la plena noche, sin luz cercana, porque donde yo vivía era puro monte, no había luces y se ve increíble. O sea, es como estar en un mundo de fantasía, la verdad está padrísimo. ¡Qué hermoso! Y yo recuerdo que de niña me las topaba y me topaba, tienes razón, muchísimas más. Ahora me ha tocado ver, pero veo muy poquitas y digo, me ha pasado y digo, ¿por qué? Porque ahora hay menos que antes y es por esto que comentas. Sí, desafortunadamente hablamos de que pues, estamos destruyendo el hábitat, a veces sin querer, a veces queriendo, pero se trata de que si tenemos oportunidad de cuidarlas, pues las cuidemos. ¿Cómo? Pues manteniendo áreas verdes, manteniendo los lugares bien limpios. Ellas van a estar por allá cuidando este lugar. Oye, ¿y cómo se genera pues que no es un efecto, porque ellas sí generan una luz propia? Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace? ¿Sabes? Sí, claro. Se llama bioluminiscencia y no todos los animales los pueden producir, son poquitos los que los producen, y hay algunas plantas y hongos y algas que producen bioluminiscencia, o sea, su cuerpo por un factor químico hacen un proceso y crean esta luz, que es una luz muy especial. Por ejemplo, los focos incandescentes, los antiguos, crean luz, pero además crean un 90% de calor. Claro. Los focos de LEDs actualmente crean luz y crean solo un 10% de calor. Hay una gran diferencia. Las luciérnagas crean luz y no crean calor. Entonces son la luz más efectiva que existe en el mundo, en el planeta Tierra, que no ha podido hacer el ser humano. Pero ellas sí, por ese proceso químico, bajo su abdomen tienen esta parte donde hacen este proceso y crean su propia luz, que además no las calienta, porque si no, pues se morirían de calor. Pues sí. Se morirían de calor las pobres.
De hecho, hace no mucho platicábamos un poco acerca de esta bioluminiscencia, donde algunos científicos en Europa y Estados Unidos y en diversas partes del mundo están desarrollando una manera de poder encapsularlas y poder hacer que estos organismos que son más del agua, los organismos del agua que generan la bioluminiscencia, pues poder hacer e iluminar grandes ciudades a través de este sistema, justo por lo mismo, porque no generan calor, porque son de una manera natural, que no es con la misma intensidad con la que tendríamos un foco, ¿no? Pero sí generan una luz muy bonita, como incluso para hacer de adorno. Está increíble, solo esperemos que no le hagan daño a nuestras hermosas luciérnagas. Pero no es con luciérnagas, en primera no es con luciérnagas. O sea, es la ciencia, la tecnología con microorganismos. Ok. Claro. A lo mejor lograr imitar esta tecnología que ellos tienen, que son estos procesos químicos, lograr imitarlos para hacer esta luz sin calor y sin consumir tanta energía. Claro. ¿No? Oye, yo me estoy muriendo por saber la historia, la leyenda de las luciérnagas, porque pues sí son unos bichitos que son muy hermosos, que brindan luz, y cuando estás en un prado o donde sea, con total oscuridad, te lo iluminan muy hermoso. Así como estamos viendo ahorita en pantalla, así las vi cuando estaba allá en el monte, sin ningún tipo de iluminación, se ve padrísimo. Pues vamos a platicar sobre esa leyenda de los mayas, una leyenda muy antigua. Pero antes de platicarla, vamos a ponernos en contexto. Vamos a hablar que al venado en lengua maya se le conoce como qué. ¿Cómo qué? ¿Qué? Entonces al sopilote en lengua maya se le conoce como chomp. 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 Sí, al conejo se le conoce como tul en lengua maya. Tul. Y la luciérnaga, pues ya lo platicamos, se le conoce como cocay. Es el cocay. Okay. Bueno, pues hace muchísimos años, cuando los dioses todavía convivían con los humanos, existía un sacerdote maya muy antiguo y muy sabio, al cual los dioses le tenían entregado una piedra verde, que dicen que es jade, pero pues no es jade, porque el jade no es de Yucatán, no es de esta zona. Sin embargo, los mayas tenían jade que traían de otros lados y lo tenían como una piedra muy preciosa. Bueno, pues este sacerdote maya tenía una piedra verde que brillaba, y con esta piedra se dedicaba a curar exclusivamente a las personas. Si alguien se enfermaba, si alguien cargaba mal aire, si alguien se había mojado en la lluvia y le había dado tos, pues esta persona iba con la piedra, la mostraba y hacía oraciones de sanación, que desde tiempos antiguos es muy interesante cómo los mayas ya tenían oraciones de sanación para cuidar y sanar a estas personas. Entonces curaba a este sacerdote por estos medios, por medios naturales y oraciones. Pero un día estaba haciendo sus recorridos, porque pues una persona sabia, conectada con la naturaleza, le gustaba meterse a los montes. Estaba por los senderos del Mayap, cuando de pronto se empieza a cansar, porque había caminado muchísimo. Se pone bajo la sombra de un gran árbol, que era la mata de ceiba, y se acuesta para descansar un poco y se duerme, porque había mucho calor y la sombra pues le dio un poquito de alivio y se durmió. Después de eso, pues sin querer, siente que entre sus sueños algo está mojando, se empieza a empapar entre sueños. No sé si les ha pasado que sueñas algo, pero en realidad te está pasando. Sí, me ha pasado. Tienes la sensación, ¿no? Ándale. Entonces él sintió que se estaba mojando y cuando abre los ojos se da cuenta que está empezando a llover y dice, creo que va a venir una gran tormenta. Y pues se levanta corriendo y se va. Y en ese momento llega a su casa, empieza a buscar la piedra porque va a ir a curar a un niño del pueblo y no la encuentra. No encuentra la piedra por ningún lado. ¿Qué pasó con la piedra? Pues ni él sabía, empieza a buscar por todas sus bolsas, en su bolsita no aparece la piedra en ningún lado. Y dice, chispas, seguramente se me cayó en que me levanté corriendo para buscar resguardo de la lluvia. Bueno, seguramente se le cayó, así como ustedes seguramente se van a quedar picadísimos porque tenemos que ir a un corte comercial, pero continuamos. ¿Y la piedra dónde quedó? Quedó después de este corte comercial y regresamos aquí con la leyenda del cocay en Giros Yucatán.